La presentación del informe estará a cargo del presidente de la comisión, Joaquín Cortés, y de la directora de Estudios, Estadísticas y Datos de la CMF, Nancy Silva. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas de prensa. De todas formas, si durante la misma presentación van surgiendo consultas, las pueden realizar ya sea levantando la mano a la vieja usanza o usando el icono que también está presente en el Zoom. Sin más, dejo con ustedes al presidente de la comisión, Joaquín Cortés. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación del informe 2021 de endeudamiento de los hogares. Como dijo nuestro presentador, el objetivo de este informe es contribuir a la evaluación del endeudamiento de las personas naturales. Información que es muy útil para enfrentar temáticas asociadas a inclusión financiera y también detectar vulnerabilidades de las personas y de los hogares. Ha sido una preocupación permanente de la autoridad económica avanzar en una mayor inclusión financiera, pero evitando niveles de sobreendeudamiento que afecten la calidad de vida de las personas y que puedan afectar la estabilidad financiera. Este informe contribuye a ese objetivo, pues es una radiografía del endeudamiento de las personas. Recordar que durante los últimos años, la Comisión para el Mercado Financiero ha hecho un esfuerzo importante en incluir información de la mayor parte de las instituciones bajo su perímetro de supervisión. Esto es decir, bancos, sociedades de apoyo al giro, cooperativas y empresas emisoras de tarjetas no bancarias. Este que ha sido un esfuerzo importante, pero para poder mitigar efectivamente riesgos de sobreendeudamiento, se requiere aún de mayor información. Y de ahí la importancia del proyecto de deuda consolidada que se tramita actualmente en el Congreso, ya que apunta a expandir el registro de información crediticia con el objetivo de incluir actores que hoy día no están obligados a informar. Por ejemplo, mutuarias, cajas de compensación, cooperativas no supervisadas y financieras automotrices. Una mayor información ayuda a un endeudamiento sano, ya que por un lado fortalece la gestión de riesgo por parte de las instituciones financieras y por otro lado perfecciona las condiciones crediticias de aquellos buenos pagadores, a los que al hacer disponible esta información se les facilitaría el acceso al crédito y también se mejorarían las condiciones crediticias en términos de plazo y en términos de una menor tasa de interés. Todo lo cual apunta al objetivo de reducir el sobreendeudamiento, tema que nos preocupa. Para profundizar en la situación de endeudamiento de personas y hogares durante el 2021, voy a dejar con ustedes a la directora general de Estudios y Estadística de la Comisión, la señora Nancy Silva. Hola, buenos días. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Esta es la octava versión del informe, que ha tenido una amplia cobertura en el pasado. Los datos son bien interesantes porque muestran, como dijo Joaquín, una radiografía de endeudamiento de las personas en Chile. La diferencia con otros informes de endeudamiento es que esto es una medición a partir de registros administrativos. Por lo tanto, podemos ver cliente por cliente y sacar una buena foto de lo que está pasando en los hogares chilenos. Y es un punto de partida relevante para enfrentar temas asociados a inclusión financiera y detectar vulnerabilidades de las personas y hogares que pueden afectar la estabilidad financiera.
Cabe destacar, y esto es bien importante, que el cierre estadístico del informe es en junio del 2021. Hasta junio del 2021 teníamos tasas bien bajas. Las correcciones de tasas se empezaron a producir después de esa fecha. Entonces podemos hacer algunas proyecciones de lo que ocurre después, pero esto es una foto hasta la mitad del año pasado. Partimos por decir que en una comparación internacional, el endeudamiento agregado de los hogares en Chile se encuentra en el promedio de países de similar ingreso per cápita. Lo que tenemos en el eje vertical es la deuda total de los hogares como porcentaje del PIB, y lo que tenemos en el eje horizontal es el PIB per cápita, y Chile está un poquito por sobre la línea de proyección, pero vemos hartos puntos acumulados en torno a ese valor. Ojo acá que el año de comparación es 2019. Si ustedes se acuerdan, las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre del 2021 hablan de un endeudamiento del sector hogares del 47%, un poquito más bajo que el número que está reflejado acá. A junio del 2021 se observa una disminución real de la deuda representativa junto a correcciones a la baja de los indicadores de carga financiera y apalancamiento. En resumen, las personas parecen estar menos endeudadas a mitad de junio, a mediados de este año. Esto en la mitad de la pandemia. Si vemos una proyección de largo plazo, los indicadores de endeudamiento venían creciendo hasta 2018-2019, y cuando golpea la pandemia empiezan a caer. Y vamos a tratar de profundizar sobre este tema en las láminas que siguen. En el último año, el nivel de deuda representativa, y esto es la mediana de la deuda de la población analizada, alcanzó 1.870.000 pesos, y el segmento más endeudado, si ustedes ven el gráfico de la izquierda, según tramo de edad, es la población entre 40 y 45 años. La masa de la distribución se ve entre los 35 y los 45 años, que coincide con los momentos de compra de vivienda. Y sabemos que la deuda hipotecaria tiene un peso muy grande dentro del endeudamiento de los hogares. La mediana de la deuda, o la deuda representativa, crece con el ingreso de la población. A menor ingreso, menor deuda. La mediana de la deuda de consumo disminuyó de manera significativa en el último año, y esto tiene mucho que ver con las restricciones de la pandemia. Hubo razones de demanda precautoria, la gente dejó de tomar deuda o pagó la deuda con los ingresos provenientes de beneficios sociales o del retiro de los fondos de pensiones, y los bancos dejaron de entregar deuda. También hay razones de oferta. Por su parte, la deuda hipotecaria siguió creciendo. De hecho, fue la deuda que movió las tasas de crecimiento del crédito durante la pandemia, junto con la deuda comercial asociada a los créditos FOGAPE. En términos de concentración, la mayoría de la población en la muestra, el 96% de los deudores, tiene deuda de consumo, y el 23% tiene deuda hipotecaria. Al revés, en términos de monto, el 74% corresponde a deuda hipotecaria y el 26% a deuda de consumo. La carga financiera de los clientes bancarios fue de 15,3% a junio del 2021, que está por debajo de lo observado en el año anterior. Si vemos el gráfico de la izquierda, como les decía antes, la carga financiera estuvo aumentando hasta 2018 y empieza a caer a partir del 2019. La carga financiera es el porcentaje del ingreso mensual que yo dedico a pagar deudas. Entonces, en la mediana, la persona que está justo al medio de la distribución destina un 15,3% de sus ingresos a pagar deuda. Pero esto depende no solo del nivel de deuda, sino también del nivel de tasas de interés. Y como las tasas de interés han estado aumentando desde mitad de año, es la línea roja que se ve ahí, nosotros estimamos que la carga financiera también va a aumentar en el futuro. El 15,5% de los deudores exhibía a junio del 2021 una alta carga financiera, mayor al 50%. Y esto era parecido a los niveles que teníamos el año anterior. ¿Qué significa esto? Que casi el 16% de la población en la muestra tiene que dedicar más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar deuda financiera. Si lo dividimos por tramo de renta,
Vemos que la mayor concentración está al principio en los ingresos muy bajitos, menores a 250.000 pesos, y después en los ingresos más altos, mayores a 1.700.000 pesos. El stock de obligaciones financieras de los deudores bancarios era equivalente a 2,96 veces su ingreso mensual a junio del 2021. Esta es una variable que se llama apalancamiento. ¿Cuántos meses me demoro en pagar el total de mi deuda? Otra vez, la mediana, el individuo que está en la mitad de la distribución, se demora casi 3 meses en pagar su deuda. Pero hay varianza dentro de la muestra, ¿cierto? Si nosotros lo vemos por tramos de edad, las personas entre 40 y 45 años son los que se demoran más veces en pagar su deuda, en torno a 7 veces sus ingresos mensuales, y es porque aquí, como dijimos antes, estaba concentrada la deuda hipotecaria. Y por tramo de ingreso, nuevamente observamos que los individuos de más de 1.700.000 pesos de ingresos mensuales concentran un apalancamiento más alto, de 12 veces su apalancamiento. Ahora, otra vez, esto es una distribución. Hay personas que tienen muchas veces su ingreso mensual concentrado en deuda, y eso depende del tipo de deuda y del ingreso del deudor. A junio de 2021 existían 247.000 deudores bancarios, equivalentes a un 4,95% del total de deudores con deuda impaga de 1 más 10. Los índices de morosidad que la CMF habitualmente publica son los de mora de 90 días o más, cuando el banco empieza a tomar acciones administrativas. Lo que nosotros definimos acá como deuda impaga son atrasos, las personas que se demoran desde un día para adelante en pagar su deuda. El índice de deuda impaga a deuda total disminuye a medida que aumenta el ingreso y se estabiliza sobre los ingresos de más de 1,2 millones. Y la deuda impaga sobre la deuda total es más alta en los extremos de la distribución etaria, lo que contrasta con las menores tasas de apalancamiento en iguales segmentos. Este es un gráfico que mostramos todos los años, el de la derecha. Vemos que las personas que pagan peor tienen un índice de apalancamiento más bajo. Y eso significa que los agentes de crédito están haciendo una buena labor aquí, identificando a los clientes de manera de contener el endeudamiento de las poblaciones que tienen más problemas para pagar. Se observa una mayor concentración de mujeres y de rentas de menor cuantía en los agentes no bancarios. En el informe tenemos también a las mutuarias, y lo que se ve acá es que la participación de mujeres es mayor fuera de la banca, probablemente asociado precisamente a que se requieren ingresos más bajos para acceder a esta deuda, y que los niveles de carga financiera, por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y crédito, son bastante superiores a los de instituciones bancarias. Se observan niveles mayores de los indicadores de los endeudamientos en los hombres. Esto lo hemos mostrado varias veces en los informes de género. El monto de deuda de las mujeres es como de 1.300.000, menor casi en la mitad de la deuda de los hombres, que es 2.900.000. La diferencia en la carga financiera entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa, de alrededor de 4,1 puntos porcentuales. La carga financiera de los hombres es de casi 18% y la de las mujeres de 13,6%. Y los hombres presentan un apalancamiento superior al de las mujeres, 3,9 veces contra 2,4 veces las mujeres, en línea con su mayor nivel de deuda, que más que duplica la de las mujeres. Esto es bien interesante porque nosotros en el informe de endeudamiento le hemos contado antes, que las mujeres, como tienen menos rentas, acceden a menores créditos y a veces con tasas un poco más altas. Sin embargo, en sus decisiones de endeudamiento son más prudentes, se apalancan menos y su carga financiera es menor que la de los hombres. Conclusiones, entonces: la trayectoria creciente del endeudamiento de las personas en términos de deuda representativa, o sea, la mediana de la deuda, y el apalancamiento se revirtió durante la pandemia. La existencia de segmentos de población cuyos indicadores se sitúan en niveles altos de endeudamiento, estamos hablando más del 50% del ingreso mensual, podrían derivar en un deterioro en su capacidad de pago. Los desarrollos recientes en materia de presiones inflacionarias, junto a las medidas implementadas por el Banco Central, con incrementos sucesivos en la tasa de referencia, han derivado en mayores tasas de interés de los productos de crédito, apuntando a un incremento de los indicadores de carga financiera en los hogares. Esto por dos factores de nuevo. Si sube la tasa
y se deteriora el crecimiento del país, o sea, los ingresos se estabilizan o caen, el indicador de carga financiera va a aumentar. Y por último, esta es una noticia, nosotros estamos haciendo adecuaciones al modelo de producción de este informe, que hasta ahora hemos entregado anualmente, de manera de poder entregarles datos mensuales de los indicadores de carga financiera, apalancamiento y deuda mediana de los hogares. Esto lo vamos a hacer durante el primer semestre del próximo año, que contribuyen a proveer información coyuntural para el monitoreo del riesgo de crédito en las entidades bancarias y la evaluación de sobreendeudamiento de los hogares. Ese es el resumen de la presentación. El informe tiene muchos cuadros estadísticos bien interesantes, y si tienen preguntas, felices de contestar. Bueno, como dijo Nancy, el informe y el comunicado van a quedar a disposición, y también el video de esta presentación van a quedar a disposición de la prensa a través de nuestra página web y redes sociales, y reitero, en el caso de que haya alguna consulta respecto de las conclusiones de este informe, abierto a responder Joaquín Cortés y Nancy Silva, salvo que haya quedado todo muy, muy claro. Hola César, no sé si me escuchan. Hola Vicente, se escucha. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Vera, soy periodista del Diario Financiero, y quería preguntar tanto a Nancy o a Joaquín, que ahí una de las láminas mencionaban que ven un fuerte aumento en las tasas de referencia en los créditos, y que esto de alguna manera va a afectar un poco la carga financiera dentro de las personas. A mí me gustaría saber un poco cuánto más podría subir la carga financiera debido al alza de tasas que se está experimentando en el mercado. Nancy, por favor. Mira, va a depender del equilibrio entre renta y tasa de interés. Una limitante de nuestro informe es que nosotros tomamos los ingresos de las personas que declaran los bancos. Por lo tanto, no incluye las transferencias del Estado o los retiros de fondos de pensiones. ¿Sí? Entonces, el ingreso está subestimado en caso de que las personas hayan recibido este beneficio, o sobreestimado en caso de que las personas hayan perdido su trabajo. Por eso no puedo darte un número exacto de cuál va a ser la nueva carga financiera. Lo que nosotros hemos observado en las estimaciones con los últimos datos es que debería subir, estamos en 15,2, y se acuerdan, hace un año y medio atrás estaba en 19. Deberíamos volver a niveles de esa magnitud. Nancy, Joaquín, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, Paula Gallardo del Mercurio. Quiero hacer una pregunta compuesta. Primero, ¿cuál es la incidencia? De alguna forma lo mencionó Nancy, y en realidad la evidencia que se ha generado a partir de la pandemia y con los retiros de fondos y los beneficios que ha entregado el gobierno, han quedado un poco en evidencia de eso, pero también pedirles un análisis respecto del impacto que ha generado en el tema de la morosidad y en el tema del endeudamiento, los beneficios, los subsidios estatales, los retiros de fondos, y cómo esto se debería comenzar a reflejar en términos de la morosidad y de los compromisos. Estoy pensando en los compromisos relacionados, por ejemplo, con FOGAPE. Yo sé que estamos hablando de personas naturales, pero también a nivel de pyme, a nivel de personas. ¿Cuál es la trayectoria o cuánto es sostenible? ¿Cuándo podríamos comenzar a ver mayor incidencia en términos de morosidad en los registros que maneja la CMF? Muchas gracias. ¿Contesto yo? Sí, por favor. A ver, la primera pregunta. ¿Cuánto impacto han tenido los aportes fiscales y los retiros de los fondos de pensiones en los indicadores de endeudamiento? Como yo les conté antes, nosotros no tenemos información directa de cómo estas transferencias del Estado afectaron el ingreso de las personas. Indirectamente lo que hicimos fue estimar cuánto de la variación en el índice corresponde a tasa de interés y cuánto a reducción del stock de deuda. Y ahí vimos que la reducción del stock de deuda, que puede estar asociada a los retiros de los fondos de pensiones y las transferencias del Estado, es un poquito mayor al 50%. Entonces los efectos son como mitad y mitad. Un poquito más grande en el caso de la disminución del monto de deuda. ¿Cómo va a afectar esto en el futuro a la morosidad?
Bueno, los índices de morosidad están en niveles históricamente bajos. Entonces va a depender de los flujos de ingresos en el futuro más que de las tasas de interés, porque la variación en las tasas de interés modifican la decisión de tomar o no deuda y la decisión de los bancos de ofrecer o no deuda a los clientes. Además, hay un montón de proyectos de ley que ponen los bancos y las instituciones de crédito en la responsabilidad de evaluar la capacidad de pago de los clientes. Entonces, respecto del stock, los clientes ya están al día en una gran mayoría y va a depender del flujo de ingresos que se genere en el futuro. Entonces, más que el efecto de tasa, lo que nos importa observar para morosidad es cómo se desarrolla la actividad económica, cómo evoluciona el PIB en los siguientes años y cómo evoluciona el empleo. En la medida en que haya producción y haya empleo, probablemente los índices de mora sigan en los niveles que están ahora o retornen a niveles promedios históricos normales. Pero no nos preocupa por ahora una explosión en la mora de las instituciones financieras. Se ve bien controlado. Sí, yo quisiera agregar de que la pregunta es importante, porque como decía, han habido varios beneficios y reprogramaciones. Y creo que lo importante es ir observando cómo se están comportando los deudores una vez que empiezan a terminar las reprogramaciones. Nosotros estamos siguiendo eso muy de cerca y hasta ahora, como decía Nancy, no hemos observado nada normal, digamos. Pero en el futuro va a depender de la evolución del empleo y de los ingresos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bajito. Buenos días, perdón. Se escucha un poco bajo, Mauricio. Algo tiene mi computador, parece. No sé si puedo... Sí, ahí sí. ¿Sí? Es bien simple. Quería saber la cantidad total del número de deudores que se va a hacer estudio y si se puede comparar con respecto al estudio anterior, el porcentaje. Considerando que justo estaba en medio de la pandemia y quería saber cómo se comportaron el tema de las personas, el acceso al crédito. Sí, en los descriptores final del informe está el número total de deudores. Son cerca de 5 millones de deudores, 4.850.000 o algo así, que representan más del 85% del stock de deuda. Si uno toma las cifras de las cuentas nacionales y la compara con la deuda que nosotros estamos usando, es como el 85% del stock total de la deuda. Y lo que hacemos es tomar a todos los deudores bancarios para los que tenemos datos de ingreso y después seguir esos RUT en los otros instituciones de crédito que están bajo el perímetro de la CMF. Y respecto de eso hacemos comparaciones. No sé si contesté tu pregunta completa o me faltó algo. Sí, quería saber el porcentaje de disminución o aumento de los deudores durante este periodo, con respecto al estudio anterior. ¿Del número de deudores? Sí. No lo tengo en la cabeza, no sé si Walter Illanes, que está acá, lo tiene, pero si no, lo buscamos en los informes y te lo mandamos. Yo se lo pido a César, gracias. No se preocupe. El año pasado fue de 5 millones la cobertura y ahora creo que está en 4.9, bajó un poquito. Casi muy parecido. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? César, yo tengo una última pregunta para cada nuevo Vicente, y es que en una de las láminas se muestra cómo existe esta deuda impaga respecto a la deuda, a la deuda total por tramos de ingreso, y si uno observa en los menores ingresos, este porcentaje es mucho más alto. Ahí me gustaría saber si este porcentaje más alto en comparación con los ingresos más altos tiene alguna incidencia de que al final quizás los menores ingresos vieron solamente reflejado las ayudas como el IFE, mientras que los ingresos más altos vieron quizá ayudas por los retiros de ahorros previsionales, o sea, ¿cómo se explica esa diferencia entre los menores ingresos y los mayores ingresos? En realidad eso se ve siempre, se ha visto en todos los informes, así que dudo que sea coyuntural por las ayudas fiscales. Además, como les conté, los datos de ingresos que nosotros manejamos no incorporan las ayudas fiscales ni los retiros de fondos de pensiones. Los vemos indirectamente a través de modificaciones en el stock de deuda. Es más estructural. Las personas con menor capacidad de pago tienden a demorarse más en cumplir con sus deudas. Y lo otro que sí llama mucho la atención es que la clase media
tiene dificultades en el pago y además muestra la mayor presión en términos de carga financiera. Si se acuerdan un gráfico de la presentación de estos deudores con deuda superior al 50% de sus ingresos mensuales, el grueso estaba concentrado en personas con más de 1.700.000 pesos mensuales de ingresos. Hay otra pregunta. Paula, levanta la mano. Sí, bueno, quería complementario a la pregunta que hice anteriormente, quizá más en términos cualitativos. ¿Qué nos dice del comportamiento del chileno, la chilena, respecto del endeudamiento, el hecho de que los niveles de morosidad que registra la CMF, estamos hablando del general, y este informe en específico del comportamiento de pago de los chilenos? ¿Se mantiene estable? ¿Ha mejorado? ¿Se mantiene igual? ¿Fue una situación coyuntural diferente la de la pandemia? Se dio la posibilidad de, a través de los subsidios, el IFE, los retiros de fondos, ponerse al día. ¿Qué nos dice un poco en términos cualitativos del comportamiento del deudor? El comportamiento de pago de los clientes chilenos es sumamente positivo en una comparación internacional. Esto es una fortaleza del sistema financiero chileno. Se había visto deteriorado en periodos anteriores, pero durante la pandemia, y esta es una apreciación personal, a mí me emocionó ver cómo la gente usó las transferencias de fondos públicos para ponerse al día en sus deudas. Ese es un proceso bien atípico entre los países. De hecho, estuvimos en una revisión del Fondo Monetario Internacional y ellos también destacaban esto, no podía entender cómo la gente se ponía al día. Así que habla muy bien del compromiso de las personas por cumplir con sus compromisos financieros. Bueno, si no hay más consultas, le agradecemos a Joaquín, a Nancy y también a todos los que nos acompañaron en la presentación esta mañana. Y por cierto, una vez ahora culminando el informe, el comunicado, la presentación y también posteriormente un video de esta presentación quedarán disponibles en el sitio web de la CMF y en las respectivas redes sociales. Así que muy buenos días, muchas gracias a todos.